Shalom, shalom. Le habla su hermana profetisa del Señor, la profetisa de las naciones y de los últimos tiempos finales. Su hermana Débora, que vengo a compartir con todos vosotros y para revelar lo que el Señor me ha estado mostrando por mucho tiempo, lo que Él me ha estado mostrando del pastor Juan Carlos Martínez, que es Juan Carlos Harrigan. Quiero que presten bien sus oídos, mundo, todo aquello que van a escuchar este vidrio, para que oigan y dejen de oír. Lo misterio oculto, lo secreto oculto en el mundo espiritual, que en el mundo literal son manifiestos. Quiero que vayan conmigo en el libro de Apocalipsis, libro de la revelación, Apocalipsis 22, sus versículos 15. Apocalipsis 22, versículo 15. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Y hace mentira. Que el Señor añada bendiciones. Escuchen o dejen de escuchar. Vengo a revelar quién es Juan Carlos, que se cambió el apellido, que se puso Juan Carlos Harrigan, que es Juan Carlos Martínez. ¿Quién es? Su realidad, de su doble vida que está viviendo. Mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Y por eso que mi pueblo, mi iglesia, se están perdiendo. Porque le faltan conocimiento, porque le faltó conocimiento. ...2023...
por mucho tiempo el Señor, Dios de Israel, ha estado tratando con su profetisa sobre Juan Carlos. El pastor que está pastoreando en Tersa. Mientras que la profetisa se encontraba, a sola con el Señor, 2023, en un ayuno de 21 días, terminando el ayuno el 24 de diciembre 2023. Desde el primer día. ¿Por qué? Porque hasta ahora el Señor ha estado mostrándole quién es Juan Carlos. Martínez. Porque así todas las personas lo han conocido en República Dominicana hasta que llegó a los Estados Unidos. Hasta que llegó a los Estados Unidos y se cambió por Juan Carlos Harrigan. La realidad de Juan Carlos, desde el primer día que estaba a sola con el Señor en esos 21 días, el Señor comenzó a tratar con su profetisa de la vida de Juan Carlos Harrigan. Y fui llevada en el espíritu a los Estados Unidos, en Tersa. Para la congregación de Juan Carlos, para la congregación de Juan Carlos Harrigan, en Tersa. Comencé a viajar en el espíritu para los Estados Unidos. El Señor comenzó a hablarme. Te voy a llevar en el año 2015. A mitad de año fue cuando la profetisa del Señor entró en la anonimato. Estando en la anonimato, apartada completamente de las redes, apartada completamente de todo, de las redes sociales, el Señor comenzó a tratar de una manera muy profunda. 2015, mitad de año 2017, fue cuando el Señor comenzó a hablarme de una manera muy
profunda y muy grande del pastor Juan Carlos Harrigan, que así él se ha puesto. El Señor comenzó a llevarme paso por paso. Comenzó a traerme todas las profecías desde de mucho tiempo atrás, que se le había profetizado a Juan Carlos Martínez, que ahora es Juan Carlos Harrigan. En el 2017, estando en la anonimato, escuchen o dejen de escuchar, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, porque le faltó conocer quién es el Señor, quién es Dios en su vida. Paso por paso, paso por paso, día tras día, el Señor comenzó a llevarme a cada profecía, a cada mensaje, todo lo que iba a suceder en el futuro en la vida de Juan Carlos, en la vida de Juan Carlos, en su doble vida. El Señor comenzó a tener diálogo muy profundo. El Señor comenzó a tener diálogo de mucha profundidad, muy profundo conmigo sobre Juan Carlos, sobre la vida de Juan Carlos, sobre quién iba a ser Juan Carlos y quién es Juan Carlos. Escuchen, mundo, iglesia, en la tierra, escrito está. No dice las escrituras que aun si le es posible, de los mismos escogidos, muchos serán engañados. Estamos en el tiempo apocalíptico, en el tiempo finales. Estamos en el reloj profético de Israel. Estamos en el tiempo de la profecía del Señor. El Señor comenzó a viajar con su sierva. Comenzamos a viajar en el mundo espiritual mientras que estaba en la anonimato. 2017 es cuando el Señor, muy profundo, de muchas profundidades, de mucha entrega, quiero mostrarte todo lo que tiene que ver con Juan Carlos, que se puso a ser pastor y es un gran apóstata
en pantalla gigante. El Señor comenzó a viajar con su sierva en diferentes lugares a nivel del mundo, en diferentes lugares de los eventos de Juan Carlos. Comencé a viajar con el Señor en uno de sus eventos, que fue en la Nación de México, que fue en otros lugares más donde estaban realizando esos eventos que iban a hacer con Juan Carlos. Mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Le faltó el discernimiento por el Espíritu de Dios, por no procurar conocer a Dios y tener el Espíritu Santo, que lo guiará a toda verdad y a toda justicia. El Señor, año 2017, comenzamos a viajar en diferentes naciones en los eventos de Juan Carlos Martínez, dominicano, que es Juan Carlos Harrigan, que así las naciones lo han conocido, viendo sus predicaciones, que no tiene palabra, que no tiene mensaje. Escuchen o dejen de escuchar. Y podíamos entrar en cada evento que realizaban con Juan Carlos a nivel del mundo, en diferentes naciones. Tuvimos un evento que se realizó con Juan Carlos en la Nación de México. Pudimos ver todo lo que estaba aconteciendo en ese evento y en más eventos en diferentes lugares, en diferentes naciones y en República Dominicana. Viendo cómo Juan Carlos ha profanado el evangelio y la palabra del Señor. Y podíamos movernos. Y el Señor le decía a su profetisa: mira todo lo que está aconteciendo aquí. Podía ver la televisión, podía ver cómo estaban grabando. Veía que era un lugar, un estadio, era un lugar que habían miles de personas. Y cada persona tenía problemas, situaciones. Personas que estaban desesperados. Personas que estaban en depresiones. Personas que estaban en problemas, en deudas, situaciones. Y estaban en ese lugar. Era un evento en México. En un estado de México, en un estadio, en uno de sus eventos. Y allí las personas entraban, habían ancianos, habían pareja de familia, habían
niños, habían diferentes tipos de personas de diferentes edades. Y estaba la cámara, estaba la televisión. ¿Por qué? Porque iba a ir Juan Carlos. Iba a ir el ídolo de Juan Carlos. Y todas las personas estaban y estaba la persona que estaba como moviendo esa actividad, ese evento, porque ya no es campaña que se está dando. Y estaba la persona que estaba moviendo que toda la persona vinieran y ofrendaran. Y en todos los eventos el Señor me decía: hija, Débora, mi profetisa de las naciones, boca mía en la tierra, mi profetisa de los últimos tiempos finales. Mira el falso pastor Juan Carlos Harrigan. Mira cómo ha profanado mi palabra, cómo ha profanado mi evangelio. Mira cómo él soborna el pueblo, cómo soborna las gente, cómo son manipulados y se dejan manipular por esos falsos predicadores, pastores, engañadores, ávaros, mentirosos, ladrones. Y veía cómo Juan Carlos profanaba los milagros, las sanidades, que son mentiras. Veía cómo los demonios, los espíritus se reían en el lugar. En Arnemen. Y el Señor me dijo: mira en el altar, en la plataforma, esos predicadores que han negociado su salvación, que son ecuménicos, que están unidos ya con el Vaticano, que profanan el evangelio de Dios y que han puesto precio y que venden la sangre del Cordero, que venden la sangre de Jesús por precio de cantidades de dinero. Veía cómo los espíritus se movían, cómo Satanás se reía. Y el Señor me dijo: mira lo que hay en esa plataforma. Veía cómo sobornaban todas las personas en ese estadio, en todos los eventos que Juan Carlos, por supuestamente el pastor de la iglesia en Terza, Juan Carlos Harrigan, veía cómo sobornaba y cómo negociaba el don de Dios. Y veía la ira del Señor. Cómo llamaba el pueblo. Cómo llamaba el pueblo. Con una palabra de soborno. Cómo llamaba al pueblo a un milagro falso. Veía cómo allí en ese lugar la persona, en vez de que fueran libres, en el momento se reían y se decían que se sentían bien, pero cuando salían del lugar caían debajo de depresión, como lo mismo que pasaba con Tibir Joshua, que Tibir Joshua era completamente un enviado del diablo en la tierra para sobornar y engañar a la gente
con sus falsas predicaciones y sus falsos mensajes, sus falsas sanidades. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Veía cómo profanaban el evangelio y la palabra del Señor en esa plataforma de los eventos de Juan Carlos Harrigan. Y el Señor me decía, mira, decía Juan Carlos, hijo del diablo, hijo de Beelzebú, la serpiente antigua. Y como el Señor maldice esos predicadores, esos pastores ávaros que sobornan el mundo a través de la prosperidad de un evangelio falso, de un evangelio mostrando y enseñando un evangelio de prosperidad. Como el Señor maldice porque son anatemas. Y veía ancianos y el Señor me decía, mira cómo están esos ancianitos que han vendido su mate. Salen a la calle a hacer venta. Salen a la calle hambrientos. Salen a la calle con sus poncheritas vendiendo. Y yo le dije, Señor, ¿qué es lo que mate? Y el Señor me dijo, lo mate, esos son test que hacen y lo venden para suplir sus necesidades. Y yo veía ancianos que salían de hora muy temprana en la mañana para que el día no le cogiera en la calle, en los barrios, vendiendo su mate. Otros iban a vender para comprar sus medicinas. En cada evento, en cada predicación, que el falso pastor Juan Carlos Harrigan soborna el pueblo por medio de la prosperidad, el dinero. Y el Señor allí decía, mira cómo están esos ancianos. Mira cómo está en este lugar lleno de personas necesitadas, personas que tienen problemas de salud, personas que salen a hacer negocio, a negociar, a vender banana, a vender plátano para su sustento, para comprar sus medicinas, para comprar su comida. Y aquí están ofrendando todo lo que tienen a esos pastores falsos. Juan Carlos Harrigan, que es un ladrón. Y el Señor me dijo, Juan Carlos es un estafador de primera. Y veía cómo le decía a la gente, hoy es su milagro. En cada evento que ese hijo del diablo lleva en diferentes lugares. Y veía cómo Satanás se reía, escuche. Y yo vi cómo se subió esa persona en esa plataforma con cuerpo humano. Y era un demonio en cuerpo de una mujer. Y comenzó a reírse. Y decía, yo soy el demonio de la prosperidad. Yo soy el demonio que soborna el pueblo a través de ti, Juan Carlos, y a través de los más predicadores. Y veía cómo Satanás se movía y se reía. Y el Señor le dijo a su profetisa, ve cómo se mueve la influencia del anticristo en este lugar. Cómo tienen el mundo sobornado el pueblo. Y cómo
el espíritu del anticristo, de la prosperidad. Y veía cómo Satanás se reía y le daba vuelta al lugar, a la plataforma. Y Juan Carlos, los ojos le brillaban cuando veía que la gente llevaban todo su dinero. Y veía cómo Satanás se reía delante de él. Y tenía una capa y le daba vuelta y sacudía la capa sobre la cabeza de Juan Carlos. Escuchen o dejen de escuchar. Y él comenzó a decirle: hoy es el día de su milagro. Hoy es el día de que van a ser liberados. Quieren que su deuda sea, quieren ser libres de su deuda, quieren ser libres de sus enfermedades. Ofrenden, pasen aquí y traigan todos sus dineros, hijo del diablo. Traigan todos sus dineros, que hoy van a recibir su milagro. Ven, siembren y traigan sus ofrendas. Ven, traigan su siembra. Y veía cómo Satanás le daba vuelta a Juan Carlos Harrigan. Y le daba vuelta y se reía y y sacudaba su capa que tenía sobre la cabeza de Juan Carlos. Y los ojos de Juan Carlos brillaban y Juan Carlos se reía mientras que la gente, el pueblo pasaba y daba todo lo que tenía. Y decía: hoy el día de su milagro, en cada evento, en cada lugar, que ese ladrón Juan Carlos Harrigan sobornaba el pueblo. 2017, 2018, 2019. Y el Señor: te estoy llevando a cada evento de Juan Carlos Harrigan, a cada evento que él tiene a nivel de los lugares que él va en las naciones. Cómo el pueblo es sobornado, cómo el pueblo es manipulado por esos ladrones, salteadores, estafadores, mentirosos. Y la molestia, la ira del Señor. Y pasaban todas las personas. Era un estado en México, de la nación de México, que habían invitado a Juan Carlos en uno de sus eventos. Y ese estadio estaba lleno de gente. Ahí estaba lo que estaban grabando, lo que estaban pasando, estaban la televisión, pasándolo todo en la televisión, en la prensa. Y allí estaba pasando todo lo que estaba sucediendo en ese lugar. Y las personas pasaban porque querían ser sanos. Y ninguno fueron sanos. Porque en el momento no sentían nada, pero cuando se iban para su casa, recibían lo mismo que fueron para el evento en el lugar. Sus enfermedades en su cuerpo. La depresión volvía en su lugar. La desesperación. Escuchen o dejen de escuchar. Y todas las personas se despojaron de su dinero. Y Satanás se reía y decía: yo soy la prosperidad. Y le daba vuelta a Juan Carlos y decía: sí, es que te quiero. Engañando el pueblo cristiano. Como Tibi y Joshua me lo llevé al infierno. Porque nunca fue verdadero, fue falso. Yo lo tenía en la tierra para que engañara el mundo y la iglesia. Marraba. Y así es que te quiero a ti. En la plataforma se movía Satanás. Y había una mujer que se movía. Y era el espíritu de Jezabel en pantalla gigante. Se movía.
Y veía cómo esas sombras se movían en toda la plataforma, en todo lugar. Escuchen o dejen de escuchar. De repente comenzaron a caer personas endemoniadas. Comenzaron a caer personas con sobredosis. Porque otro alcohólico, otro debajo de una sobredosis de la droga. Y la influencia se movía en esos lugares. Salían de su casa para ser liberados. Y cuando iban al lugar y daban todo el dinero que Juan Carlos decía que había que entregarlo. Que había que entregarlo porque sobornaba completamente el pueblo. Y decía que hoy el día de tu milagro, hoy tú vas a ser liberado. Tú vas a ser liberado hoy el día de tu milagro. Siembre para tu milagro. Siembre para tu milagro. Ofrende para tu milagro. Y la gente corrían y ofrendaban. Pero cuando salían del lugar, caían en depresiones. Caían en espíritu de locura. Caían en desesperaciones. Caían en un estado de depresión tan fuerte. Caían en trastorno completamente impulsivo, severo, que tenían que llevarlo a la psiquiatría. Escuchen o dejen de escuchar. ¿Por qué? Porque todo lo que tenían se lo entregaron a Juan Carlos Harrigan. Otro empotecaban su casa. El Señor me dijo, ¿te acuerdas los famosos encuentros que se realizaban en República Dominicana? Que muchos empotecaban, muchos pastores empotecaron la congregación, empotecaron el local, otros empotecaron su casa, otros vendieron lo que tenían para ir a esos encuentros de la G12. Eso mismo está pasando aquí con los predicadores falsos. Juan Carlos Harrigan. Escuchen o dejen de escuchar. Y veía cómo Satanás se reía en el evento de Juan Carlos Harrigan. Cómo daba la vuelta. Y cómo ponía a las personas, cómo los que entraban que eran adictos a la droga, salían completamente con, aleluya, se metían sobredosis porque no tenían solución. Escuchen o dejen de escuchar. Y Satanás decía y se reía y decía, tengo a ti, Joshua. Su alma siempre fue mío. Y el alma de Juan Carlos Harrigan también es mío. ¿Por qué? Porque él me sirve. Y él me adora. Y él está en la tierra entregando, haciendo evento y manipulándolo. Tengo sobornando el mundo y el pueblo para que lleve un evangelio de prosperidad. Un evangelio falso y engañoso. Porque él nunca habló la verdad y nunca hablará la verdad. Porque es ecuménico. Shalom, shalom. Escuchen o dejen de escuchar. Sacando la realidad de Juan Carlos Harrigan. Revelando sacando sus mentiras, sacando sus realidades, sacando su doble vida a la luz. El falso pastor Juan Carlos Harrigan, el falso predicador que soborna el pueblo, el mundo. Y muchos se han perdido y han tenido que perder su vida porque lo ha llevado a la desesperación. Shalom, shalom. La verdad de Juan Carlos. ¿Quién es Juan Carlos Harrigan? El hijo del diablo. Les traigo todo lo que Juan Carlos Harrigan, sus verdades. Shalom, shalom.
Escuchen o dejen de escuchar. Pueblo de Dios, pueblo cristiano, evangélico, pentecostal, los idólatras de Juan Carlos Harrigan, los que adoran a Juan Carlos Harrigan, que no adoran al Señor. Si no se arrepienten, se irán al infierno junto con Juan Carlos Harrigan, donde está Tibi Joshua, que fue un falso hijo del diablo en la tierra. Shalom, shalom. Arrepiéntense, pueblo cristiano, que dicen ser iglesia de Dios, que adoran a Juan Carlos Harrigan.